Bienvenidos nuevamente, estimados alumnos del curso Microsoft Excel para Ingenieros. Continuando con el estudio de nuestra sesión número 1, ahora iniciaremos con el repaso de las herramientas, tablas y gráficos dinámicos. En primer lugar, vamos a revisar lo que es una tabla dinámica y cuál es su utilidad. Bueno, la principal utilidad de una tabla dinámica es que a partir de una base de datos que puede ser muy extensa, nos permite obtener una tabla, como su nombre lo dice, que nos mostrará la información de una manera condensada, evitándonos realizar cálculos de manera manual, y además esta tabla que formamos a partir de nuestra base de datos es fácilmente modificable, pudiendo obtener así distintos resultados, como por ejemplo sumas, promedios o cualquier otro cálculo a partir de los datos en nuestra base de datos original. Para poder acceder a esta herramienta, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la ficha Insertar. Una vez que estamos en ella, dentro del subgrupo Tablas, tenemos que hacer clic en la herramienta de tabla dinámica. Tenemos aquí un pequeño ejemplo. Aparece una base de datos en la que se muestran información sobre los distintos productos que se importan. Tenemos los nombres de los equipos importados, también cuál fue el cliente que compró estos productos que nosotros vendemos, también los precios de venta de nuestros productos, en qué mes se realizó la venta, también tenemos un criterio o una variable en la que especificamos si es que la venta se realizó al crédito o no, y también información sobre cuál fue la tienda en la cual se realizó la venta. A partir de la base de datos que nos muestra esta información, nosotros creamos una tabla dinámica que aparece en la parte inferior. En ella podemos ver que aparecen los datos condensados. Tenemos así en las columnas los distintos meses del año, mientras que en las filas tenemos los distintos productos vendidos. Y podemos ver que hay información resumida. Tenemos así los valores de la totalidad de las ventas de cada tipo de producto en cada uno de los meses, así como también los valores agregados. Para ver con mayor detalle la aplicación de esta herramienta, pasemos ahora a la hoja de Excel. Estamos ya en nuestra hoja de Excel y lo que veremos ahora es la aplicación de la tabla dinámica. Lo primero que tenemos que hacer para iniciar a crear nuestra tabla dinámica es seleccionar nuestra base de datos con encabezados. Para ello nos situamos en la primera celda de la base de datos, presionamos Control Shift en el teclado y manteniéndolo presionado, presionamos luego la tecla direccional hacia la derecha. Luego, también manteniendo presionado Control y Shift, la flecha direccional hacia abajo, y de esa forma seleccionamos la totalidad de nuestra base de datos. Una vez seleccionada, nos dirigimos a la ficha Insertar y dentro del subgrupo Tablas hacemos clic en el botón de tabla dinámica. Aquí aparecen los argumentos que tenemos que digitar. Primero nos dice que seleccionemos la tabla o rango, lo cual ya lo hemos hecho previamente. Luego nos pregunta si queremos colocar nuestra tabla dinámica en la misma hoja o en una nueva. Vamos a elegir una nueva hoja de cálculo, tal y como está por defecto. Y ahora hacemos clic en aceptar. De esta forma ya en una nueva hoja, aquí podemos ver la hoja número 1, vamos a llamarla tabla dinámica. En esta nueva hoja ya tenemos los campos en los cuales vamos a colocar las variables que queremos analizar en nuestra tabla. Tenemos la opción de colocarle un filtro, también la variable para las columnas, la variable para las filas, la variable para los totales. Iniciaremos colocando la variable meses del año y la vamos a colocar en las columnas porque queremos evaluar cuál fue la venta en cada uno de los meses del año. Hacemos clic en la variable mes y arrastramos y lo soltamos en el campo de columnas. De esta forma ya comienza a tomar forma nuestra tabla dinámica y ya podemos ver que en las columnas aparecen los meses del año. Ahora, en filas vamos a colocar la variable materiales o equipos para poder saber cuál fue la venta de cada uno de los distintos equipos que se venden durante cada uno de los meses del año. De igual forma seleccionamos materiales y equipos y arrastramos hacia filas. Luego, ya tenemos las filas y las columnas. Ahora necesitamos la información que queremos observar. En este caso vamos a colocar los precios para poder saber mediante los cálculos que realiza la tabla dinámica cuál fue el valor de las ventas en cada uno de los meses para cada producto en específico. Entonces seleccionamos precio y arrastramos hacia el campo de valores. Y ahora ya podemos ver la información. Realicemos la lectura de manera rápida. Lo que nos dice, por ejemplo, en la celda B5 que está seleccionada es que en el mes de enero se realizaron ventas de aceite para motor grado 30 por un valor de 124 soles. En otra celda, por ejemplo, la celda F7 nos dice que en el mes de mayo se realizaron ventas de cal por un valor de 607 soles. Tenemos una celda como D8 en la cual no se muestra ningún dato. Eso quiere decir que en el mes de marzo no se realizaron ventas de ese tipo de producto. Un siguiente ejemplo podría ser la celda M10, que nos estaría diciendo que en el mes de septiembre se realizaron ventas de cemento Portland por un valor de 221 soles. Tenemos una columna adicional
que es la de total. Ahora debemos colocar las distintas variables que irán tanto en las filas como en las columnas de nuestra tabla dinámica. Para ello iniciamos por las columnas y nosotros queremos que las columnas aparezcan los meses del año. Entonces hacemos clic en la variable mes y la arrastramos hacia el campo de las columnas. Vemos que ya aparecen en las columnas los distintos meses del año. Ahora, en las filas queremos que aparezca la variable material o equipo. Igualmente hacemos clic en materiales y equipos y arrastramos hacia las filas. Ahora que ya tenemos las variables que van a ser leídas en columnas y en filas, lo que queremos es obtener la información en específico, que en este caso van a ser los precios, para poder saber cuánto es que se vendió durante cada mes por cada tipo de producto. Entonces elegimos la variable precio y la arrastramos hacia el campo de valores. Y aquí ya se nos muestra la información condensada. Para ver la lectura, por ejemplo, lo que hacemos es situarnos en una de las celdas, B5 en este caso, y lo que nos estaría diciendo es que durante el mes de enero se realizaron ventas de aceite para motor por un valor de 124 soles. Otro caso sería el de la celda F10, que nos estaría diciendo que durante el mes de mayo se realizaron ventas de cemento Portland por un valor de 138 soles. Hay celdas que nos muestran valores vacíos. Por ejemplo, la celda E5 nos estaría diciendo que en el mes de abril no se realizaron ventas de aceite para motor grado 30. Es por ello que el valor ahí es nulo o cero. Y también podemos ver que aparece una columna que dice total general, al igual que una fila que nos muestra también el total general. En este caso nos estaría diciendo cuál fue la venta total del tipo de producto durante todo el año. En este caso es 3.842 soles, fue la venta total de aceite para motor durante todo el año. De igual forma, para el caso de cemento Portland, podemos ver que 4.244 soles fue la venta total de este producto durante todo el año. Y si queremos ver ahora por el lado de las columnas, podemos ver por ejemplo que el total de ventas de todos los productos durante el mes de febrero fue de 1.740. Y la celda N13 nos muestra el total agregado, las ventas de todos los productos o las ventas generales de todo el año. Bien, ahora también tenemos la opción de agregar filtros. Por ejemplo, si hacemos clic en la variable tienda y arrastramos hacia filtro, aparecerá en nuestra tabla dinámica un nuevo encabezado que nos permitirá realizar el filtraje. Ya lo arrastramos, lo soltamos en filtros y ya tenemos ahora este encabezado. Y aquí si desplegamos podemos elegir cualquiera de los valores de la variable que hemos elegido. En este caso, como fue tienda, podemos elegir ahora que nos muestre los datos condensados de las ventas de cada mes por tipo de producto, pero que se realizaron en una tienda en específico. Por ejemplo, elegimos Lima. Nuestra tabla aquí debe actualizarse. Aceptamos y obtenemos ya los valores actualizados. Como podemos ver, esta tabla dinámica nos está permitiendo realizar cálculos de manera muy rápida. Si no utilizásemos la tabla dinámica y lo hiciésemos manualmente, tendríamos que ir aplicando sumatorias o ir sumando con fórmulas, valor por valor, lo cual nos tomaría muchísimo tiempo. Esta herramienta de tabla dinámica nos permite obtener los resultados de una manera muy rápida. Aquí ya hemos obtenido una nueva tabla, sin hacer mucho cálculo, tan solo con un filtro. Y ahora nos muestra los datos que ser de cada una de las ventas de los productos en cada mes, pero solamente de aquellos productos que se vendieron en la tienda de Lima. De igual forma podemos hacer para cada una de las tiendas y así la tabla se va a ir actualizando. Ahora, no necesariamente tenemos que trabajar con estas variables, esto también lo podemos editar. Por ejemplo, si ya no queremos que nos muestre los meses del año, sino que nos muestre ahora el cliente, bastaría con arrastrar la variable mes de la categoría columnas. Se actualiza la tabla, ahora nos muestra una información todavía más resumida, mostrándonos aquí el total del año, pero ahora queremos que nos muestre el cliente y lo arrastramos hacia columnas. Y ya tenemos aquí la tabla actualizada, ahora nos muestra nueva información. Vamos a quitar el filtro de Cusco para colocar el filtro total. Ahora la lectura sería que durante todo el año el cliente Asociación Hernández compró aceite para motor por un valor de 1.001 unidades, 1.001 soles. El cliente Benur Constructores compró cemento Portland durante todo el año por un valor de 1.203 soles. Esto también lo podemos realizar filtrando, por ejemplo, solamente resultados para Lima y vemos que se actualizan los resultados. Ahora, si queremos estar seguros que estamos obteniendo los resultados correctos, coloquemos todo. Aceptamos y veamos el valor del total general, 35.491 unidades, 35.491 soles.
Si nosotros cambiamos las variables, por ejemplo, de las columnas y lo regresamos con los meses, deberíamos obtener el mismo resultado. Recordemos el número 35.491. Quitamos cliente y ahora colocamos meses. Y vemos que el total general nuevamente es 35.491. De esta forma es como utilizamos las tablas dinámicas para obtener resultados condensados y con cálculos que se hacen de manera automática. Ahora, la tabla dinámica no únicamente nos permitiría obtener como resultados sumatorias, como estamos obteniendo en este caso. También podemos configurar los campos de valor para que nos realice conteos, promedios, valores máximos y distintos tipos de estadísticos. En este caso estamos trabajando con sumatorias para obtener los valores agregados de las ventas, pero en un tipo de tabla distinto debemos considerar que tenemos más de una opción para trabajar con nuestra tabla dinámica. Bien, de esta forma es como trabajamos con las tablas dinámicas y ahora vamos a pasar a ver la herramienta que está muy relacionada con esta y que se basa incluso en las tablas dinámicas, la cual es los gráficos dinámicos. Y bien, el gráfico dinámico es muy similar a la tabla dinámica, nos permite también obtener información condensada a partir de una base de datos, pero esta vez mediante un gráfico, ya no solamente mediante una tabla, sino que ahora estos datos que se muestran en la tabla dinámica se muestran también graficados y la lógica es la misma, podemos ir actualizando los datos de la tabla dinámica y estos se irán actualizando dentro del gráfico, es decir, el gráfico dinámico utiliza la base de datos y nos crea a partir de esa base de datos una tabla dinámica y adicionalmente un gráfico dinámico. Conforme vayamos modificando las variables que aparecen dentro de los campos de selección dinámicos, nuestro gráfico se irá actualizando. Para acceder a esta herramienta la ruta es muy similar. Tenemos que dirigirnos hacia la ficha insertar y dentro de la ficha insertar dirigirnos al subgrupo gráficos. Una vez que estamos en el subgrupo gráficos, hacemos clic en el botón de gráfico dinámico. Vamos a trabajar con el mismo ejemplo, con la misma base de datos y podremos ver que a partir de ella creamos nuestra tabla dinámica y automáticamente se genera también el gráfico dinámico. Pasemos a la hoja de Excel para realizar el ejercicio. Estamos ya en la hoja de Excel y lo que haremos ahora es insertar una tabla dinámica, un gráfico dinámico. Para ello nos dirigimos a la ficha insertar y ya no en el subgrupo de tablas, sino ahora en el subgrupo de gráficos hacemos clic en gráfico dinámico. De igual forma nos pide como la tabla dinámica que digitemos los valores del rango de la base de datos. Seleccionamos nuestra base de datos. Luego le decimos dónde queremos obtener el gráfico dinámico, en este caso será en una nueva hoja de cálculo, y aceptamos. Ahora vamos a llamarle a esta nueva hoja gráfico dinámico y trabajaremos aquí. Bien, como podemos ver, al igual que en la tabla dinámica, aparece aquí ya el rango en el cual se mostrará la tabla dinámica y adicionalmente un rango en el que aparecerá el gráfico dinámico. Y la lógica es la misma. Tenemos aquí en la parte derecha los campos en los cuales vamos a digitar las variables con las cuales vamos a trabajar. Bien, iniciemos. Primero coloquemos en el campo de valores los precios, que son en última cuenta la variable con la cual queremos trabajar. Luego, pongamos en columnas la variable mes para que nos muestre las ventas de cada uno de los meses. Arrastramos y soltamos en columnas. Ya vemos que aparece una pequeña tabla dinámica en la parte superior y aquí nuestro gráfico dinámico. Y como podemos ver ya nos está mostrando la información condensada. Nos está diciendo cuáles fueron los valores de las ventas para cada uno de los meses. Y aquí podemos ver que a cada mes le ha asignado un color. Estas son las ventas de todo el año. Ahora, si no queremos ver la información de los meses en colores, bastaría con arrastrar mes hacia el otro eje. Y ahora ya nos muestra la información de una manera distinta y más fácil de entender. Ahora ya tenemos las barras y en la parte del eje de las abscisas se muestran los meses, desde enero hasta diciembre, y en el eje de las ordenadas se muestra su valor monetario. De igual forma, en este gráfico dinámico también podemos colocar un filtro, por ejemplo, para saber si la venta fue o no realizada al crédito. Arrastramos la variable crédito y la colocamos en filtro. Y ahora, en el gráfico dinámico aparece el encabezado del crédito, que es nuestra variable de filtraje. Si nosotros la desplegamos, podemos colocar que nos muestre la información por defecto de todas, es decir, ventas a crédito como no a crédito, o que nos filtre si es que la venta se realizó solo a crédito o si se realizó al contado o a crédito, es decir, mediante cualquier método de pago. Elijamos sí para que nos muestre solamente datos de ventas a crédito. Aquí el gráfico debería actualizarse. Aceptamos y vemos que en efecto se actualiza, porque ahora nos está mostrando información solamente de las ventas a crédito durante todo el año, para cada uno de los meses. Si cambiamos ahora que nos muestre cuáles fueron las ventas que no se realizaron a crédito,
nuevamente se actualiza el gráfico. Y en totales, ventas en general, tanto a crédito como no a crédito, es decir, al contado, y nos muestra también nuevamente la información. Esta tabla, este gráfico, al igual que la tabla, es también dinámico y podemos ir cambiándolo. Podemos trabajar, por ejemplo, con más de una variable. Imaginemos que ahora queremos que nos muestre también información de la tienda y la colocamos en el otro eje. Y ahora nos muestra ya la información actualizada. El gráfico está un poco cargado porque nos muestra demasiada información, pero en realidad de todas maneras es útil. Ya tenemos las ventas para cada uno de los meses y en cada uno de los meses incluso nos está mostrando el valor de la venta en cada tienda y le asigna un color a cada una de las tiendas. Por ejemplo, en el mes de enero vemos las ventas de todos los productos, pero por los colores nos indica cuál fue el valor de la venta en cada tienda. Así, azul en Arequipa, anaranjado en Cusco, gris en Lima y amarillo en Tacna. Nuevamente podemos filtrar si solamente queremos que nos muestre ventas a crédito y el gráfico se va actualizando. Podemos ver, por ejemplo, en septiembre y octubre que no se realizaron ventas al crédito ni en la tienda de Cusco ni en la tienda de Tacna. Regresamos a todas y si no queremos un gráfico tan cargado, pues quitamos la variable tienda y nuevamente nos quedamos con el gráfico solamente de las ventas para cada uno de los meses. Ahora, este gráfico, como su nombre lo dice, es dinámico. Quitamos la variable mes y colocamos otra variable, por ejemplo ahora la variable materiales y equipos, y la colocamos en el eje horizontal nuevamente. Y ahora ya nos muestra el gráfico de las ventas de cada tipo de producto total durante el año. También podemos aquí realizar un tipo de filtro. Por ejemplo, ya no queremos que el filtro sea de venta a crédito, sino que el filtro ahora sea de tienda. Ahora ya podemos ver las ventas de cada tipo de producto, pero por tienda. Por ejemplo, solamente en Lima, el gráfico se actualiza. Ahora nos muestra el valor de las ventas de cada producto en la tienda de Lima. Y así podemos ir modificando de las formas que nosotros querramos para poder obtener distinta información, tanto en nuestra tabla como en nuestro gráfico dinámico. Como podemos ver, también esto es algo muy útil porque estamos generando muchos tipos de gráficos de manera muy rápida. Como veremos en la sesión de herramientas estadísticas, cuando no trabajamos con gráficos dinámicos y trabajamos con los gráficos normales, tendríamos que para generar cada tipo de gráfico ir seleccionando una y otra vez el tipo de dato que queremos e incluso estar realizando sumatorias o la operación que nosotros estemos intentando graficar. En cambio aquí con los gráficos dinámicos es muy rápido, simplemente elegimos qué variable queremos que aparezca en el eje horizontal o vertical y si es que los valores queremos que sean sumatorias o promedios o cualquier otro tipo de estadístico. De esta forma es como trabajamos tanto con tablas como con gráficos dinámicos. En la siguiente etapa de esta sesión número 1 vamos a iniciar con el estudio de las macros mediante el uso de la grabadora. Quiero invitarlos a trabajar con esta base de datos y a aplicar las tablas como los gráficos dinámicos que acabamos de estudiar, así como revisar también los ejemplos aplicativos. Les deseo muchos éxitos en los estudios y nos encontramos en la siguiente etapa de esta sesión. Hasta luego. La siguiente función que estudiaremos es elegir, que nos permitirá encontrar el valor de una celda a partir de una referencia ordinal y a partir también de los valores individuales del vector en el cual se encuentra el valor que estamos buscando. Esta función requiere como argumentos, por lo tanto, el número ordinal que nos va a indicar qué valor estamos buscando, así como también la totalidad de los valores individuales que conforman la lista dentro de la cual se va a buscar dicho valor. Por ejemplo, vemos aquí en la parte derecha una pequeña base de datos que nos muestra las exportaciones de petróleo en el 2016, los cuales están ordenados como un ranking, mostrándonos cuál es el país con mayor exportación de petróleo hasta cuál es el país con menor exportación de petróleo. Por lo tanto, si nosotros quisiésemos hallar cuál fue el tercer país con más exportaciones, lo que haríamos sería utilizar la función elegir para encontrar así el resultado. Por ejemplo, aquí se tiene el pequeño recuadro que digitando como argumento el número 3, que en este caso es el valor ordinal, pudimos obtener a partir de la base de datos que el tercer país más exportador de petróleo en el 2016 fue Irak. Pasemos ahora a la hoja de Excel para ver la aplicación de esta función. Como podemos ver aquí en la hoja de Excel aparece nuestra base de datos en la que se nos muestran el ranking de países con mayor exportación de petróleo en el 2016. Y tenemos aquí un pequeño recuadro en el que queremos hallar cuáles fueron los países con más exportaciones y que se ubicaron en el puesto número 3, número 7, número 15 y número 24. Entonces, para calcular cuál fue el tercer mayor país exportador de petróleo en el 2016, lo que haríamos sería llamar a la función elegir y escribir los argumentos. El valor ordinal, en este caso que es el número 3, para encontrar el tercer puesto,
y luego los valores de cada uno de los países, es decir, el vector de países en este caso. Y tenemos que irlos seleccionando uno a uno, así todos los que componen nuestra base de datos. Como podemos notar, si la base de datos es muy grande, esta función va a requerir que hagamos un trabajo un tanto laborioso, pero elegir, además de contar con esta forma de aplicarla, también puede combinarse con otras funciones, en las cuales va a ser menos laborioso y más bien nos va a permitir simplificar mucho el trabajo. Pero aquí en esta parte de la sesión lo que vamos a hacer es mostrar a grandes rasgos cómo es que se aplica directamente. Por lo tanto, como ya tenemos seleccionado todos los valores del vector de países, cerramos paréntesis y presionamos Enter y obtenemos el resultado. Y aquí nos dice que el tercer país fue Irak, debido a que Irak es el tercer argumento que hemos seleccionado. El tercer argumento correspondiente a país, en este caso el primer argumento es número índice, el primer argumento de valor es Arabia Saudita, el segundo es Rusia y el tercero es Irak. De igual forma, ahora lo haríamos para el siguiente caso. Llamamos a la función elegir nuevamente, escribimos el número ordinal, en este caso el número 7, y luego los valores. Pero ahora lo que vamos a hacer es fijarlos para poder arrastrar la fórmula. Entonces, después de seleccionar el valor, debemos presionar en nuestro teclado F4 y así queda fijada la celda. De igual forma para los demás casos, vamos eligiendo cada uno de los valores, de los argumentos, pero presionamos F4 para que estos aparezcan fijados. Y una vez que hemos terminado de seleccionar todos los valores fijados, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Nos muestra el valor error, nos muestra el término valor, por lo tanto hemos cometido un error al momento de digitar la fórmula. Hacemos doble clic para ver cuál pudo haber sido el error y notamos que al inicio hemos puesto una coma, por lo tanto la eliminamos y ya obtenemos el resultado. En este caso nos muestra que el séptimo país es Irán y si lo comprobamos en la base de datos, en efecto es Irán. Bien, y como ya tenemos la fórmula fijada, lo que podemos hacer es simplemente arrastrar y obtendremos los demás resultados. Así nos muestra que el número 15 es Reino Unido y en efecto es Reino Unido, y el número 18 es Azerbaiyán, lo cual también se cumple, es Azerbaiyán. De esta forma es como utilizamos la función elegir. Ahora pasaremos a revisar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es índice, que nos permitirá buscar el valor de una celda a partir de algunos rangos y referencias. En particular, esta función tiene dos especificaciones, una forma matricial y una forma referencial. En su forma matricial, esta función va a requerir como argumentos la matriz en la cual vamos a realizar la búsqueda, así como los números de fila y columna del valor buscado. En tanto que en su forma referencial va a requerir como argumentos la referencia, que van a ser en estos casos áreas en las cuales van a encontrarse valores, así como también los números correspondientes a la fila, columna y área del valor buscado. Para entender mejor esto, veamos el ejemplo de la parte derecha. Tenemos ahí una pequeña base de datos que consta de 3 recuadros, en los cuales se encuentran algunos valores sobre secciones y precios unitarios de la construcción de un edificio unifamiliar. Si lo que nosotros queremos es extraer algunos datos de estas 3 áreas, lo que haremos será utilizar la función índice. Por ejemplo, podemos notar que en la función índice el argumento referencia hace mención a estas 3 áreas, por lo tanto que tenemos que colocar como argumento de referencia las 3 áreas, las cuales se colocan entre paréntesis, y luego indicar el número de fila, columna y área del cual se va a extraer el dato. Por ejemplo, si queremos extraer el dato, como aparece aquí, del encofrado del muro de 2 caras, lo que tenemos que hacer es, en el argumento de referencia, incluir las 3 áreas. Luego, en el número de fila, para obtener el precio unitario, nos encontramos en la primera fila de la selección del área de color rojo. En la primera fila, pero en la segunda columna. La primera columna es la de las secciones y la segunda columna es la de los precios. Y luego le indicamos como último argumento de área, que es la segunda área, es decir, el número 2. Es por ello que aquí podemos ver que el número de fila es 1, de columna es 2 y el área también es 2. Para ver la aplicación directa de esta función, pasemos a la hoja de Excel.
Estamos ya en nuestra hoja de Excel y tenemos el mismo ejercicio que veíamos en la presentación. Tenemos las tres áreas en las que se nos muestra la información y tenemos unos cuadros resúmenes en los cuales vamos a buscar o vamos a pedirle a estos recuadros que nos muestren algunos datos. Por ejemplo, queremos saber cuál fue el precio unitario del encofrado del muro de 2 caras. Pues bien, a simple vista, como las tablas son pequeñas, podemos ver que esta se encuentra en la segunda área. Bien, por lo tanto, para esto tenemos que llamar a la función índice y empezar a escribir los argumentos. En esta primera forma vamos a trabajar la forma referencial y luego veremos la forma matricial. Bien, para el primer argumento tenemos que escribir las tres áreas entre paréntesis y separadas por comas. Por lo tanto seleccionamos la primera área, coma, la segunda área, coma, la tercera área y cerramos paréntesis. Luego, número de fila. Aquí tenemos que el número de fila ya aparece el número 1. Y esto es porque en el área de encofrado podemos ver que en la primera fila se encuentra justamente encofrado muro de 2 caras. Luego, número de columna. Como lo que estamos buscando es el precio unitario, vemos que en la primera columna de la selección aparecen las secciones, en tanto que en la segunda columna aparecen los precios. Es por ello que número de columna es el número 2, que ya aparece aquí. Y finalmente, número de área. En este caso tenemos 3 áreas, que son los 3 recuadros, pero encofrado aparece en la segunda área. Por lo tanto, área es el número 2. Ahora cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos el resultado y nos dice 371.54, que es efectivamente el precio unitario del encofrado del muro de 2 caras. Veamos ahora el terrajeo de muros exteriores. Primero identifiquemos en qué área se encuentra. Vemos que se encuentra en la tercera área, por lo tanto iniciamos colocando el número 3 en área. Ahora, número de columna. Como lo que estamos buscando es el precio unitario siempre está ubicado en la segunda columna. La primera columna es secciones y la segunda columna son los precios. Ahora nos faltaría el número de fila. El terrajeo de muros exteriores se encuentra la primera fila en la segunda fila. Por lo tanto, número 2 en número de fila. Y lo que haremos ahora será nuevamente hacer la fórmula, pero ahora para este segundo caso. Llamamos a la función índice, abrimos paréntesis y colocamos las 3 áreas. Haciendo esto estamos cumpliendo con el primer argumento de referencia. Luego debemos colocar número de fila, número de columna y número de área. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos como resultado 365.73, que es efectivamente el precio unitario del terrajeo de muros exteriores. Ahora veamos el caso de eliminación de material de demoliciones, que se encuentra en el primer área. Por lo tanto, número de fila en este caso es la tercera fila. Número de columna sigue siendo la segunda columna porque es precio unitario. Y en área el número 1 porque es el primer recuadro. Si arrastramos la fórmula y luego modificamos colocando en orden, aquí tenemos que arreglar las áreas y luego presionamos Enter y obtenemos el resultado 18.37, que es efectivamente el precio unitario de dicha sección. Ahora, ¿qué sucede si en vez de usar 3 áreas queremos utilizar solamente un área? Pues lo que tendremos que hacer es modificar el argumento referencia. En este caso, para el encofrado nosotros sabemos que se encuentra en la segunda área y ya no vamos a utilizar todos los argumentos. Veamos, llamamos a la función índice, abrimos paréntesis, en referencia únicamente la tabla en la cual se encuentra el valor que vamos a buscar. Ahora, en número de fila se mantiene el número 1, número de columna se mantiene el número 2 y vamos a omitir el argumento del número de área porque ya no tenemos más de un área, tenemos únicamente aquella área en la cual vamos a realizar la búsqueda. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos el resultado, que es exactamente el mismo que obtuvimos con 3 áreas. De igual forma, para el caso del terrajeo, llamamos a la función índice. Ahora ya no vamos a elegir 3 áreas distintas, sino solamente aquella en la cual se encuentra el ítem que estamos buscando. Por lo tanto, elegimos dicha área y luego colocamos los argumentos de fila y columna, dejando de lado el argumento de área, y obtenemos así el resultado. Ahora hacemos lo mismo para el último caso, llamando a la función índice y eligiendo el área en la cual se encuentra el ítem que estamos buscando, número de fila y número de columna, omitiendo nuevamente el argumento de área, y obtenemos de igual forma el mismo resultado. Esta es la forma en la cual se trabaja con la función índice en su forma referencial, sea que utilizamos más de un área o con una sola. Ahora veamos cómo aplicar la función índice en su forma matricial. Vemos ahora la forma matricial. Tenemos aquí nuevamente nuestra base de datos de uso de agua por vertiente en el año 2014, de acuerdo al uso que se le da al agua y también
de acuerdo a cuál es la región en la cual se realizó dicho consumo. Lo que queremos hacer ahora es aquí ubicar cuál fue el uso de agua en Moquegua destinado a fines mineros. Para realizar esta búsqueda podemos utilizar la función índice en su forma matricial. Lo que tendríamos que hacer es primero definir cuál será la base de datos o la matriz que vamos a utilizar para la especificación matricial de la función índice. Vamos a colorearla para saber cuál es la que vamos a utilizar. Esta selección en amarillo va a ser nuestra matriz. Por lo tanto, para ubicar el uso en Moquegua con fines mineros, tendríamos que desplazarnos en la selección. Estamos primera fila, segunda fila, tercera fila corresponde a Moquegua. Por lo tanto, el número de fila será el número 3 y número de columna. En nuestra selección, el uso minero se encuentra en la cuarta columna. Por lo tanto, el número 4. Ahora llamamos a la función índice para, en base a todas estas referencias, poder calcular el resultado. Primero, para la forma matricial, nuestro primer argumento es la matriz, que es la que está coloreada en amarillo, luego el número de fila y luego el número de columna. Cerramos paréntesis y obtenemos el resultado al presionar Enter. Nos muestra el número 899.262 y si lo comprobamos en nuestra base o en nuestra matriz, vemos que en efecto el uso en Moquegua con fines mineros es dicho valor. Vemos ahora en el caso de Chimaca para fines agrarios. Ubicamos en nuestra matriz a Chicama y vemos que Chicama se encuentra en la fila número 1, 2, arrastramos para autocompletar, hacemos doble clic y vemos que Chicama es el número 9, por lo tanto es la fila número 9 y el uso agrario se encuentra en la primera columna. Por lo tanto ya tenemos todos los argumentos, así que simplemente llamamos a la función índice y especificamos los argumentos. Elegimos la matriz, número de fila y número de columna. Cerramos paréntesis y obtenemos el resultado, que en este caso nos dice 617 millones. Ahora si lo buscamos en nuestra base de datos, vamos a ver que Chicama en agrario es efectivamente 617 millones. De esta forma es como utilizamos la función índice tanto en su forma referencial como en su forma matricial. Pasemos ahora a estudiar nuestra última función de búsqueda y referencia, la cual es indirecto, que nos permitirá buscar el valor de una celda a partir de la referencia del nombre de la celda que estamos buscando. Esta función requerirá como argumentos el nombre de la celda buscada y este nombre puede estar en alguna otra celda o podemos incluirlo directamente si es que la celda tiene nombre. Esto lo vamos a ver con más detalle en la hoja de Excel, pero consideremos que el primer argumento llamado ref puede incluir el nombre de la celda si es que la celda tiene nombre, o puede incluir este mismo nombre sin que tenga nombre la celda, simplemente habiéndolo colocado en alguna otra celda. Por ejemplo, si estamos buscando una celda y esta celda que estamos buscando se encuentra en E14, este será la referencia, E14, para que pueda buscarlo. Pero si la celda ya tiene un nombre propio, por ejemplo la celda se llama Ancash, escribimos entre comillas Ancash para hacer referencia a que esa es la celda que estamos buscando. Ese es el primer argumento, la referencia. Y el segundo argumento es A1, que siempre tenemos que escribir verdadero. Ahora, para ver la aplicación pasemos a la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel y tenemos nuevamente nuestra base de datos de la superficie reforestada según departamentos. Bien, tenemos aquí algunos pequeños recuadros en los que vamos a calcular los datos que estamos buscando. Por ejemplo, queremos saber el número de hectáreas reforestadas en cada departamento a partir de esta base de datos que presumiblemente puede ser muy grande. Entonces, para ello utilizaremos la función indirecto. Pero primero tenemos que saber cuáles son los nombres de las celdas que vamos a buscar. En este caso, como vamos a buscar las hectáreas en los distintos departamentos, son estas celdas de la columna E las cuales necesitamos saber sus nombres. Por ejemplo, las hectáreas reforestadas en Ancash se encuentran en la celda E14. Por lo tanto, la referencia para buscar las hectáreas reforestadas en Ancash va a ser E14. En el caso de Ayacucho va a ser la celda E19. Por lo tanto, la referencia será E19. En Lima tenemos que es E21. En Piura será E24. Mientras que en Puno va a ser E28. Bien, ahora que ya sabemos los nombres de las celdas, o bueno, al menos en qué celdas se ubican, podemos pasar a realizar la búsqueda con la función indirecto. Lo que hacemos es escribir la referencia, en este caso las referencias se encuentran arriba. Para Ancash es E14 y elegimos verdadero. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos el resultado de 1659, que al verlo en la base de datos es efectivamente el número asociado a la superficie reforestada en Ancash.
De igual forma, si arrastramos, o vamos a colocar el segundo caso nuevamente llamando a indirecto, la referencia es, en este caso para Ayacucho, E19 y verdadero como segundo argumento. Cerramos paréntesis y obtenemos 451, que al compararlo vemos que efectivamente es el valor de hectáreas para Ayacucho. Veamos qué sucede al arrastrar. Lo que pasa es que se autocompleta. Para Lima está eligiendo en efecto E21, nos devuelve el valor 360 y podemos comprobar que en Lima efectivamente es 360, en tanto que en Piura es 176 y en Puno es 49. De esta forma es como se utiliza la función indirecto. Pero hasta aquí lo hemos hecho solamente colocando como referencia el número de celda en el cual se encuentra. Pero ¿qué pasa si en vez de colocar el número o la ubicación de la celda en la cual está nuestro resultado, colocamos el nombre? Pues bien, primero tendríamos que darle un nombre. Por ejemplo, a la celda E14 tendríamos que darle un nombre. Para editar esto tenemos que ubicarnos en la parte superior izquierda, aquí en el cuadro de nombres, y donde dice E14, hacer clic para que se seleccione y colocarle el nombre que nosotros queremos. Le vamos a colocar ANC de Ancash y presionamos Enter, y ahora nuestra celda E14 pasa a llamarse ANC. Por lo tanto, cuando realicemos la búsqueda ya no será necesario remitirnos hacia la celda en la cual se encuentra escrito E14, sino que bastará con incluir su nombre. Por lo tanto, llamamos a indirecto y en referencia, entre comillas, colocamos ANC, que es el nombre de nuestra celda, y en referencia en el segundo argumento colocamos verdadero. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos el mismo resultado, 1659. Para el caso de Ayacucho, la celda E19, que se llama simplemente E19, ahora pasará a llamarse Aya de Ayacucho. Por lo tanto, aquí cuando arrastremos vamos a modificar y vamos a colocarle Aya, para que ahora busque a Ayacucho, y nos devuelve así 451, el mismo valor que obtuvimos al colocar en la referencia el valor de E19 en vez del nuevo nombre que le acabamos de dar ahora, que es Aya. Finalmente, para el caso de Lima, llamamos a la función, primero le damos el nombre, en este caso a la celda E21 le vamos a llamar Lim, y luego utilizamos la función indirecto. En referencia vamos a colocar Lim entre comillas y verdadero como segundo argumento y obtenemos el resultado 360, el mismo obtenido mediante la especificación anterior. De esta forma es como trabajamos con la función indirecto y en general como hemos revisado con todas las funciones o las principales funciones de búsqueda y referencia en Excel. Los invito a nuevamente trabajar con estas funciones para poder familiarizarse de una mejor forma, debido a que más adelante vamos a continuar utilizándolas cuando estemos ya en las siguientes sesiones, así como también en la evaluación final del curso. En la siguiente etapa de esta primera sesión vamos a iniciar con las herramientas de ordenar y filtrar. Deseándoles éxitos en sus estudios, me despido y nos encontramos en la siguiente etapa de esta sesión. Hasta luego.